Hola a todos, bienvenidos a Un Café Radiactivo. El día de hoy vamos a estar hablando de libros. Sí, libros. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la dinámica que vamos a manejar en este podcast? Porque va a quedar un poquito denso. Es algo más de mi experiencia leyendo. Algunos libros que me gustaron mucho, algunos libros que pues marcaron para mí el entender lo que es la verdadera escritura. Yo de pequeña quería ser escritora, la verdad aún lo quiero, pero antes como objetivo principal y hubiera querido ser solo escritora, ya que valoraba mucho a cada autor que iba leyendo y cómo se entregaban a su obra y cómo la escritura en sí misma era un arte. Y en esto voy a adentrarme un poco más después. Vamos a mencionar algunos libros que me gustaron muchísimo y algunas citas de ellos y pues que recolecté de todo lo que leí. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de hacer esto. La Yamila de 9 años siempre tuvo este sueño de tener recolectado todo lo que había leído y estamos cumpliendo ese sueño, así que comencemos con el podcast. Bueno, vamos a iniciar contándoles un poquito cómo es que yo me adentré en la lectura. También como darle un sermón de que esto creo que deberían hacer todos los padres. Mis padres lo hicieron, funcionó, no tengo nada más que decir. Mi familia, la verdad, mi familia, porque mucho tuvieron que ver también mis hermanos y que siempre apoyaron esa curiosidad, esas ganas mías de conocer, de leer todo cuanto se me encuentre. Y es que de chiquita yo me compraban todo, o sea, desde esos libros de chistes, esos libros de preguntas capciosas que venden por ahí en un puesto ahí, me compraban bastantes libros así cortitos, ¿no? Hasta mi mamá me llevó a comprar una enciclopedia por todo ese gusto y es uno de los regalos que más recuerdo. Hasta resolvía libros de habilidad matemática que mi hermana tenía porque justamente en esos tiempos más o menos estaba en el nivel preuniversitario, como estaba ahí. Y yo revisaba porque como era un razonamiento matemático era divertido de leer, eran explicaciones detalladas, me interesó mucho. Y también por eso es que a mí me interesa la matemática hoy en día, cabe decir. Así que gracias a mi familia por siempre aumentar y alimentar esa curiosidad que tenía por todo. En fin, la primera obra que leí fue Oliver Twist de Charles Dickens. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho para mis 9, 8 años. Me sorprendió cómo se narraba la historia. Se trata de un niño huérfano que sufrió injusticias, era pobre. Todo se transcurría en la época victoriana y me mostraba el día a día de ese niño. Y yo me sentía como una niña y parte de ese mundo. Me sentí introducida en esa realidad. Su situación mostraba todos los males sociales que habían, en fin, no muy diferentes a lo que enfrentamos hoy, por cierto. En ese entonces, pues, esta niña de 9 años eh, ya estaba leyendo su primera obra literaria, que ya era una versión de bolsillos, era una versión así chiquita, cortita. Y aunque sé que muchos nos recomiendan iniciar con clásicos, o sea, cuando eres un niño, ya que pues muchas personas llegan a odiar la lectura gracias a eso, gracias a que no lo entienden, gracias a que no le interesa. Y aparte que ese estilo de escritura no suele ser tan comprensible para los niños y puede desmotivar esa pasión por ella. Por lo tanto, eh, lo que a mí me atrapó en ese mundo fue lo diferente. Fue lo diferente que era justo por eso. Es decir, los cuentos tenían un estilo más infantil, directo, pintoresco, eran aventuras, llenos de lecciones con las que, la verdad, yo no llegaba a conectar. O sea, yo leía aquí la fábula de, no sé, y leía la moraleja y jamás me empecé a como cuestionar, oye, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Cuáles son las consecuencias verdaderas en el mundo real? Estos son animalitos y esto no es la vida. Esto no es la vida. Bueno, a esa edad pensaba eso. Yo recuerdo muy bien que pensaba eso. Eh, los clásicos a mí me ofrecían algo totalmente diferente, me transportaban a otras épocas, cabe recalcar también. Era el mundo en el que yo vivía, problemas sociales que como niña nunca había tenido tan cerca, se expresaba una historia con un propio estilo. Así siguiera en el hilo de la fantasía o fuera un entorno común, como era pues Oliver Twist, la época victoriana y ya está. Los recursos textuales que volvían precisamente la escritura en arte fueron lo que más captó mi atención.
les leeré una cita de Oliver Twist, que fue una de las que subrayé y hasta ahora tengo el libro. La dignidad, y no pocas veces la santidad, son con harta frecuencia y en mayor escala de lo que muchos creen, cuestión de traje. Bueno, luego aquí vamos con una pequeña anécdota, porque acá vamos a hablar de el clásico que yo considero que me inició en todo este mundo de querer leer cosas así toda con un estilo muy peculiar. Bien, yo de chiquita, como les dije, absorbía todo, entonces absorbía todo, sonó muy mal, absorbía todo tipo de libro que estuviera a mi alcance, entonces era de las personas que leía los libros que le daban en el colegio, o sea, esos libros de personal social, de comunicación, yo me los leía toditos los textos que hubieran ahí, cuando tenía tiempo libre, que era mucho. Em, entonces yo leí en una parte de ese libro de mi colegio un fragmento de Don Quijote. No creo que era un fragmento, sino que era como el cuentito así chiquito, resumido, algo así. Y a mí me llamaba la atención porque sentía que había escuchado ese nombre, que le hacían burla, no sé, como ya parte de la cultura popular, a Don Quijote y Sancho Panza. Entonces yo le digo a mi mamá, mami, ¿qué es esto? ¿De qué habla? Y mi mamá me cuenta, me dice, esta es una obra que se escribió tal. Y yo, mami, yo quiero leer. Y mi mamá, te compro la obra. Y nos fuimos. En ese mismo momento que le dije, mamá, yo quiero leer, nos fuimos. La librería iba a cerrar, eran las 6:30, 6, no recuerdo. Y nos fuimos y compramos una versión de bolsillo también, una versión chiquita de Don Quijote. Y fue la primera vez que me tomé con una escritura tan diferente. Eh, Don Quijote de la Mancha sin duda marcó cómo yo percibía la lectura. Eh, bueno, yo terminé ese libro en muy poco tiempo, claro, porque era pequeño y también porque me encantó. Otra vez podía admirar ese estilo de escritura tan diferente e incluso del lenguaje. Poco a poco iba descifrando el libro, porque bueno, el lenguaje era extraño, no es como que hablemos con eso hoy en día. Lo iba descifrando para poder entenderlo y me llegué a divertir mucho con las aventuras de Don Quijote. Hasta ahora es un libro que para mí representa esa etapa en donde tenía días largos leyendo feliz, despreocupada, donde mi vida era muy diferente. Y para este podcast lo volví a revisar y tuve esa sensación de nuevo. Y fue muy nostálgico, la verdad. Amo ese libro. Bueno, con este inicio a la literatura me di cuenta de dos puntos importantes para mí al momento de apreciar un escritor. Uno, su estilo. ¿Cómo te defines? O sea, ¿cómo es que yo veo un libro que es tuyo y ya sé que es tuyo? Y el mensaje o la intención. Si hablamos del estilo de escritura, con las siguientes obras que leí pude darme cuenta cada vez más lo importante que es tener tu sello. No solo es ser creativo, no solo es tener mucha imaginación, al igual que en las películas, a veces no es tan importante qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Por eso es que muchos libros con clichés funcionan tan bien y te atrapan. La primera vez que conocí un estilo muy único de escribir y que me encantó completamente, ya que no sabía que se podía llegar a conectar tanto con tus obras, o sea, esa identificación que podías ver en un libro, decir, sabes, esto es de tal escritor, o sea, lo defines al toque, fue con Gabriel García Márquez. Sí. Más adelante hablaré de él porque pues siento que tiene su propio apartado obviamente en este podcast, pero se puede decir que este es el sello de un escritor en su mayor expresión. La escritura me parece una obra de arte total. Nos permite expresarnos, pero también describir una realidad imaginaria o propia de una manera muy única. Aquí se deja de lado lo literal, lo abstracto, y un escritor tiene el rol de llevarte a su mundo y hacerte sentir parte de él. Dependerá de cómo lo comunique, cómo describa el entorno, las emociones, cómo describe un personaje y logra que ocupes un lugar en ese propio libro. Simplemente esto se resume el estilo de escritura. Vamos a leer una cita de, obviamente, un libro de Gabriel García Márquez. Hubiera querido encontrar una réplica con la rapidez y el instinto de una saeta, pero lo venció el peso de la edad. Nunca se había sentido tan agotado con una conversación tan breve. Le dolía
Esta forma de contarnos un sentimiento, un sonido, un miedo, es lo que hace de la escritura tan especial. En cuanto al mensaje o intención, que es la siguiente parte que yo tomo en cuenta, libros como El Principito están plagados de enseñanzas impartidas de forma tan única y simple. Logras precisar lo esencial en este libro y la sensación que te deja no solo es de reflexión, sino también nostálgica, no por el mensaje, sino por la forma en la que el escritor decidió comunicar cada lección, con personajes como el zorro, la serpiente, la rosa. ¿Cuántas situaciones en la vida real representa la de la rosa, por Dios? La de la rosa con el Principito. Ese tipo de escritura, metafórica y con un factor de nostalgia por la inocencia con la que se narra, son como un abrazo al corazón. Les leeré un fragmento del libro Vamos a calentar el sol, que es de José Mauro Vasconcelos, que usa esta misma narrativa simple y metafórica. O sea, es tal cual como la del Principito. Tiene ese factor nostalgia, ese factor de darnos una lección tan bonita. El protagonista es un niño, CC, que tiene un sapo en su corazón, sí, que le promete mejorar su vida y que él deje de sentirse triste. Lo principal, CC, es que descubras que la vida es linda y que el sol que calentamos en el pecho nos fue dado para aumentar todas esas bellezas. ¿Quieres decir que al llorar mojo los rayos de mi sol?, dijo CC. Así es, y yo vine aquí para no dejar que tu sol se enfríe. ¿Está claro? Sin duda adoro ese libro. Adoro ese libro y pude conectar tanto con ese niño. De verdad, si alguien quisiera leerlo, es uno de los libros que más recomiendo. Es como la siguiente parte de las aventuras de CC de Mi planta de naranja lima. Así que sí. Por cierto, si se me escucha aquí medio como constipada, pues es que lo estoy, pero estamos dándolo todo, ¿ok? Bien, otro libro que refleja este mecanismo, o sea, el mecanismo de usar metáforas para poder dar una lección bien dada, pero este libro tiene una línea más oscura y cruda, ya no es como El Principito, Vamos a calentar el sol. El libro del que les hablo, pues es Metamorfosis, y en general toda la obra de Abraham Kafka. Lo leí cuando tenía más o menos 10 años, creo, y me mostró cómo la escritura podía ser una vía para expresar lo que sentías mediante herramientas que pedían la interpretación propia del lector. Es decir, el arte es subjetivo, ya está, todos lo sabemos, y la escritura, por lo tanto, también puede serlo. La primera vez que leí el libro yo no le había dado tu interpretación, yo siento que estaba muy chiquita para hacerlo, pero a partir de la conversación con una profesora que también lo había leído, pude entender que a veces yo tenía que ver más allá del libro. Y por eso es que lo digo, lo volví a leer y ya entendía por qué podía conectar tanto con estas emociones, con esta analogía de convertirse en un insecto gigante. Metamorfosis refleja el rechazo, la soledad, el abandono y la desilusión, pero no está directamente dada. O sea, no te dicen en qué situación, no te dicen que cómo una persona se puede absorber por su trabajo, no te dicen si es una representación de cómo una persona puede sentirse sola porque pues no encaja en los requerimientos que tiene la sociedad. La obra la puedes hacer tuya dentro de tu experiencia. Quedando claro que Kafka narró en toda su obra reflejos de lo que sentía. Deja ahí pistas de él y cómo se percibía pues presionado por su padre, marcado por la muerte de sus hermanas, juzgado por la sociedad como alguien ajeno a ella, y la verdad nunca fue reconocido en el tiempo que estuvo en vida por todo lo que escribió. Claramente hay libros que no buscan dar una lección. O sea, yo sé que es lo que más valoro de un escritor, pero a ver, por eso dije mensaje o intención. Hay libros que buscan describir una realidad o contar una historia. Por ejemplo, tenemos a Lolita. Ahorita mismo no me acuerdo el nombre del escritor, es ruso, creo. El escritor relata desde el punto de vista de un pedófilo. Sus manías, cómo ve el mundo. Nunca trata de decirte que él es un incomprendido, pero tampoco toma la historia de forma externa a él. Es como adentrarse en una mente retorcida que manipula su propia realidad y te muestra esa realidad manipulada.
la tienes a primera mano, es lo que estás leyendo. No hablaré de cómo muchas personas han romantizado Lolita, creo que es un tema ya muy tratado, pero sí, ese libro es algo distinto y por eso también fue muy juzgado y muy controversial. No busca darte una lección en sí, tiene una narrativa interesante y toma un punto de vista que no había sido pensado. Es raro cómo, aunque el hombre sea el protagonista de esta historia, tú te adentras en estos pensamientos y puedes entender cómo él distorsiona todo. Puedes sentir el grito de auxilio de la niña, puedes encontrar que las cosas pues están sucediendo totalmente diferente a pesar de que el libro pues no te lo diga, porque estamos hablando de la mente de él, pues este señor que lo está distorsionando todo. Ahora sí, haremos mención a escritores que para mí se remarcan en cuanto al estilo y todo. El primer libro que leí de Gabriel García Márquez, fue Cien años de soledad. En el momento que lo leí noté un estilo único y muy distinto a anteriores clásicos. Márquez tiene una forma de narrar enredada, pero atrapante. Sus descripciones de personajes, del entorno, están llenas de poesía. Son curiosas, son irónicas, al igual que su descripción del entorno o las situaciones. Además, recurre constantemente a pequeñas anécdotas para adentrarte en cada personaje, como en esta cita. Nadie puso en duda el origen de aquel niño, sin nombre. Era igual al coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. La verdad, esta forma de contarme pequeños detalles de cada personaje que se va adentrando en las historias es lo que más me fascinó de él. Y leyendo otros libros pude percibir cómo esto se mantiene. Quien, quien fuera que leyó Cien años de soledad no hizo, o al menos buscó, un árbol genealógico de la familia Buendía. Díganme, ¿quién no? Es que es enredado, pero te atrapa. O sea, a pesar de que es muy enredada, todo fluye y tú puedes seguir la continuidad mientras estés atento. Vas adentrándote en la historia cada vez más. El humor que maneja es otra de las características que también me gustan. Luego, bueno, recuerdo muy bien que cuando estaba leyendo El amor en los tiempos del cólera, que también es de Márquez, lo llevaba al colegio todo el tiempo. Y bueno, lo leí ahí, ¿no? Entonces me puse a contar una pequeña historia que pasa en el libro y todos mis compañeros se rieron con la historia, o sea, estábamos conversando entre la chacota y luego me dijeron, ¿dónde leíste eso? Y yo les dije acá y no me creyeron. O sea, tipo, ¿cómo vas a leer eso en un libro? Se ve aburrido, o sea, se ve como esos clásicos que nadie quiere leer, pero es que Gabriel García Márquez tiene un estilo y una ironía que me fascinan, o sea, un sentido del humor y están narrados de una manera tan peculiar que a mí me encanta. Sé que, bueno, hay gente que no le puede gustar, no entiendo cómo hay gente que no le puede gustar, pero respeto su opinión equivocada. Y bueno, luego está mi querido Mario Vargas Llosa. Sé que hay peruanos que tienen una opinión controversial de Mario Vargas Llosa, pero yo aquí les vengo a hablar de él como escritor, no como político, no como persona, les vengo a hablar de él como escritor. Un estilo de escritura, bueno, distinto, pero igual de pulido. Igual son parte del boom latinoamericano, ¿no? Ambos escritores. Por lo que sé, siempre dedica una ardua investigación a cualquier trabajo. Y en El sueño de Celta lo deja ver, que es el libro con el que ganó el primer Nobel. La verdad yo siempre creí que fue con el libro de la ciudad y los perros, pero fue con ese y por eso fue el por qué lo compré. Aborda temas sociales y la dura realidad de los indígenas. Yo me topé muy de cerca con una parte del entorno en el que se desplazaba, que era en la selva, ya que yo soy de ahí, y había leído un poco de Julio C. Arana. Y así que para mí este libro
bueno, me abrió muchas dudas. Está cargado de temas políticos, sociales, de historia y de justicia. Cuando lo leí solo pude pensar, cuánta dedicación a esta obra. ¿Por qué? Porque se nota que él se informó bastante de todo, del tema. Se nota que él no escribe sin más. Y lo ha dicho en entrevistas. Se nota que no escribe solo por experiencia y ya está. Escribir parece un trabajo duro aquí y se respeta. Cuando removió sentimientos en mí, como dije, sembró dudas al respecto si verdaderamente había una solución en cuanto a esa explotación, los esclavos. Y sé que me van a poder malinterpretar porque no voy a abordar mucho esta parte, pero sí, sembró dudas en mí, sembró dudas de cómo hallar una solución a tantas cosas y tantas problemáticas que hay en el Perú. En esta actualidad podemos seguir viendo muchos de estos tipos de injusticias. Y bueno, aquí les leeré una cita de este libro. Volvió a suspirar y quedó jadeando. ¿No se puede hacer nada con las autoridades? Se podría, en principio, dijo el padre Urrutia. La esclavitud está abolida en el Perú, hace más de medio siglo. Se podría recurrir a la policía y a los jueces, pero todos ellos tienen también sus sirvientas compradas. Además, ¿qué harían las autoridades con las niñas que rescaten? Quedarse con ellas o venderlas, por supuesto. Y no siempre a las familias, a veces a los prostíbulos, para lo que usted ya se imagina. ¿No hay manera de que vuelvan a sus tribus? Las tribus de por acá ya casi no existen. Los padres fueron secuestrados y arreados a las caucherías. No hay a dónde llevarlas. ¿Para qué rescatar a esas pobres criaturas? En esas condiciones tal vez el mal menor es que sigan en las familias. Algunos las tratan bien, se encariñan con ellas. ¿Le parece monstruoso? Monstruoso, repitió Roger Casement. Y otro libro, aunque ajeno a esos temas recurrentes, también de Vargas Llosa, es La tía Julia y el escribidor. Es un libro que alterna entre dos historias o ambientes. Bueno, una es pues todo eso de la tía Julia, algo autobiográfico de la vida de Vargas Llosa. Creo que muchos lo han escuchado ya. Él se casó con su tía política. Luego están esos capítulos con pequeñas historias de radioteatro verdaderamente geniales. Es que recuerdo tanto haberme quedado pegada a cada una de ellas. Además que el personaje de Camacho, que pues en la obra se dice que Camacho era el que hacía las historias de radioteatro y te la van presentando alternando entre cada capítulo. Es decir, un capítulo te hablan de que acá pues la historia de la tía y Vargas Llosa, y otro capítulo te cuentan un pequeño radioteatro. Bueno, Camacho es muy excéntrico, la verdad amé el personaje, irritable también, muy en su mundo, pero el ver cómo va descendiendo hacia la locura y las historias, o sea, los radioteatros empiezan a enredarse entre sí, te meten un personaje acá de otro que no era y etcétera. Fue también muy interesante, fue una experiencia muy interesante, la verdad. Amé ese libro. Una perfecta alternancia entre una historia cotidiana y realista, con unas aventuras escritas entre lo irónico y lo dramático, porque la verdad eran radioteatros, pero nada de romance tenían. O sea, esa manera de captarte. Bueno, para mí la lectura tiene dos fines, y aquí vamos a entrar a esto, para poder hablar de los demás libros. Entretenerse o educarse. Existen libros con los que se logra ambos, lo cual es perfecto. Hay una idea equivocada de que cualquier persona con el hábito de la lectura es pues muy culta, acá muy inteligente, y no. Un libro puede ser perfectamente una novela de televisión. La gente que las ve no son llamadas necesariamente cultas. Todo está muy estigmatizado en cuanto a la lectura. O sea, por leerme After no soy la persona más inteligente del mundo. No me leí After, por cierto, nadie se ve After, por favor. After es una película muy mala. Bueno, uno debe leer lo que le plazca, teniendo bien en claro los límites de la realidad.
ya que hoy en día se puede ver libros de romance que no son los más sanos, son muy tóxicos la verdad. Entonces puedes leer lo que quieres, puedes leer lo que quieras, pero siempre teniendo en cuenta que es entretenimiento y ya. Yo sí leí literatura juvenil en cierta etapa, creo que leí al menos unos 4 o 6 libros, uno más diferentes que otros, o tal vez más. Dentro de ella encontré distintos estilos. Pude ver que los más antiguos eran los que marcaban un lenguaje mucho más diverso y no por usar palabras difíciles. O sea, cuando yo digo que con la lectura enriqueces tu lenguaje, no me refiero a que estén usando palabras que sacadas pues del fondo del diccionario, sino por sus recursos textuales, por su forma de escribir y pues narrar una etapa tan intensa emocionalmente como es la adolescencia, con todos sus conflictos. En pocas palabras, era escritura, era arte. Pero los libros que estaban más en la cultura popular, pues ya no conectaba tanto con ellos. Son más crudos, puede que tengan buenas historias, pero yo ya no conecto con ellos. Justamente son esos libros los que hoy en día están más estandarizados dentro del público adolescente y se han hecho películas. Para mí, pues le quita la gracia a lo que es contar una historia. Como ya dije, para mí una de las cosas más importantes es tener un estilo de escritura. Y cuando yo leo libros juveniles, pues no distingo de autores. Parece que todos tratan de amor, de esto, y no tienen ningún estilo. Y ya dije, a mí no me importa qué me cuentes, sino cómo lo cuentes. En fin, creo que esa es la gracia de contar una historia. Todo parece ser motivado por el morbo, por el drama, y ya, si no tienes eso. No digo que todos lo sean, pero son famosos. Y son justo esos que van para las películas. Así que, bueno, para dar un contraejemplo, les voy a hablar de Ciudades de Papel. Fue un muy buen libro. John Green, mis respetos. Narraba bien toda esa trayectoria en la adolescencia, tiene un buen giro de trama, un mensaje muy bonito. Tal vez el estilo de escritura, como dije, por estos libros no fue tan atractivo para mí, pero tenía una buena historia y supo ejecutarse. Al menos logra su objetivo. Y por último, mención honorífica a mi libro favorito de todo ese género. Sí, es la literatura más juvenil que puedan ver. ¿Por qué? Porque es de vampiros. Es de vampiros. Y con orgullo lo digo porque está bien escrito. Pero yo lo amé. Academia de Vampiros. Tiene una saga completa, pero yo solo me leí el primer libro. Lo leí por recomendación de un primo que es policía y que me dijo que cuando tenía pues sus guardias como que leía ese libro y se lo acabó muy rápido. Me lo prestó, me lo quedé. Bien, está atrapante, creativa, bien narrada, maneja un buen sentido del humor, pues todo el sentido del humor pues irónico, sarcástico, adolescente, el personaje pues es todo esto, el personaje principal me refiero. Y bueno, mis libros favoritos. Lástima que la película no le hace justicia. Si a alguien le tocó ver esa película, por favor no tome una mala percepción de quién es escritora, porque de verdad la película no le hace justicia. Sería el tipo de entretenimiento que volvería a consumir. Esa escritora es una genialidad, de verdad, no lo voy a parar de repetir. No soy fan de la fantasía urbana, ni en cine ni en libros, pero este es el tipo de drama adolescente que yo me volvería a leer. Ahora nos dirigimos a los libros que son para aprender, porque como dije, la literatura tiene dos fines: entretenerse y aprender. Hay un estilo de libros que después te hacen aprender, cuestionarte y reflexionar. Ubicaría la divulgación científica, la filosofía, temas sociales, arquitectura, historia, política, ya, toda esa rama. Aquí haremos mención a mi saga favorita y la que intento ponerme al día, pero el escritor sigue vivo, así que sigue sacando libros y yo no pude ponerme al día ya por todo lo de prepararme, pero es la saga del Código Da Vinci. Creo que gracias a estos libros yo me interesé más por la arquitectura, por el arte. Además que me enamoré de la forma en que Dan Brown maneja el suspenso, los giros de trama y toda esa línea de detective buscando pistas. Sí, puede que use los mismos recursos en cada libro, si es que alguien me lo diga, pues yo lo sé, lo tengo muy claro. Pero lo que más he amado de estos libros es cómo te transportan al entorno, la cultura, la arquitectura.
son temas de ese estilo. La forma en que los describe. Además de todo ese misterio que se maneja, aprendí mucho, así como me entretuve. Maneja muchos temas pues controversiales, toda esa onda de conspiración, misterio, ciencia versus religión. Hay unos fragmentos de un carmalengo, si no me acuerdo muy bien, que habla sobre cómo la ciencia pues está volviéndose como un nuevo dios que ni siquiera tiene moral. No, ¿cómo se dice? Es un discurso que hasta tú te lo crees. O sea, es un discurso muy bien hablado de cómo la religión se está defendiendo de la ciencia. Y bueno, las pistas siempre son una técnica que atrapa al lector, ya que también las va siguiendo. Y Dan Brown es el verdadero reflejo de no es tanto que me cuentes, sino cómo lo cuentes. Y en cuanto a mis intereses actuales, pues vamos con eso ya. Leí Los científicos y el mundo, que trata del negacionismo de la ciencia. El autor es Robert, y no sé cómo se pronuncia el apellido, no me voy a aquí humillar pronunciando inglés. El autor es Roberto para los amigos. Fue la primera crítica que leí, la verdad es la primera crítica que leí. Por lo tanto, exploré un estilo de escritura muy distinta. Desde ahí ya mis intereses iban haciendo pues distintos porque yo me estaba centrando más en la ciencia, quería conocer pues más de cultura, ya no buscaba tanto entretenerme con el leer. Y aquí ya no te tratan de narrar nada. O sea, te quieren mostrar argumentos, referencias, puntos de los que partir para ver cómo abordar una problemática social. Es un libro con mención a muchos personajes importantes. Te hablan un poco de su biografía y luego abordan cómo aportan sus investigaciones al tema central del libro. Personas como Bacon, Leonardo da Vinci, Descartes, te dicen cómo es su aporte a la problemática esta del negacionismo de la ciencia. Y sinceramente jamás creo haber aprendido tanto con un libro. Y más que aprendido, me sembró dudas, ya que en sí pues es un tema de la sociedad y hay mucha filosofía dentro de este libro. ¿Qué está pasando con la humanidad? Y ahora sí, cito algunos fragmentitos aquí del libro. Explique la diferencia ética entre los extremistas religiosos de ley que destruyen joyas de la cultura y los políticos que arremeten contra los procesos científicos. La ciencia, aunque no emite juicios de valor, puede ayudarnos en muy contadas ocasiones a lograr una idea clara de nuestros objetivos y lo necesario para lograrlos. Aquí me di cuenta de algo que quiero contarlo porque, bueno, este escritor había plasmado su interpretación de las cosas. O sea, había dado información con tal de explicar cómo esta contribuye a comprender lo que pasa. Yo toda la vida he tenido ideas, pues me he cuestionado cosas y jamás pensé que se podían volver libros y jamás me imaginé la estructura con lo que se haría eso, o sea, cómo ordenar tus ideas, cómo ordenar lo que piensas, cómo ordenar las soluciones que estás dispuesto a dar. No tenía ni idea cómo alguien lo hacía y muchas veces había intentado comenzar, pero no sentía que iba a ningún lado. Y leyendo por primera vez una crítica me di cuenta que sí se puede tener una estructura, que sí se puede tener pues argumentos, que este puede ser interesante, que puede tener toques de humor y aún así después pues tener este toque de aprendizaje perfecto porque aprendes muchísimo con este libro como repetí y luego darte las conclusiones, ¿no? Si tú no lo entendiste con todo el libro, pues te da las conclusiones. Y nada, la escritura también tiene otros fines. Puede ser una lectura más densa y abstracta, pero son enriquecedoras. ¿Por qué recalco tanto esto? Uno debe rodearse de opiniones, de información, de todo, y luego concluir una opinión propia. A eso se le llama tener criterio. Pero no por haber leído cierto autor das por hecho su opinión. Siempre se busca la contraparte para así no cerrarte a aprender. Y esto es con todo, no solo con la lectura. Entonces yo me puedo dar cuenta, no solo porque leí a ese escritor y que me está dando sus argumentos, yo voy a creerle. O sea, tengo que informarme más al tema, tengo que investigar más aparte yo. Y lo mismo con documentales en YouTube, con youtubers, con divulgadores, etc. Al fin un divulgador te está invitando a conocer más, no a quedarte solo con lo que él te está dando, que pues son videos cortitos de 5 minutos.
En fin, sé que quiero leer mucho más de estos tipos de libros porque estoy muy interesada ahora en temas de filosofía, política y etcétera, y quiero poder conocer más. Quiero poder conocer más para poder dar más, porque no quiero ser una maquinita que almacene información. Quiero poder utilizar lo que aprendo para algo, pues, para dar soluciones. Bien, algo que quería mencionar por último es la lectura activa. Para estos tipos de libros que son densos, de los cuales uno quiere aprender, lo mejor es subrayar, anotar, investigar cada punto si fue interesante. Quiero decir, no soy de las personas que quiere mantener un libro como nuevo. O sea, en buen estado sí, no quiero que esté saliendo las hojas de la nada, pero considero que si estoy adquiriendo algo, debe quedar marcado el proceso de aprendizaje. Debe ser algo activo. Al final por eso lo hago. No para que se vea bonito en la repisa, para que se vea como nuevo. ¿A quién más se lo voy a dar? Así que si están aprendiendo, utilicen todos los recursos posibles. Y la verdad no quiero quedarme con las ganas de leerles un fragmento de este discurso del Carmalengo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con cómo defiende que la ciencia hace daño a la religión, pero quiero leerlo. Es que es tremendo. Como Dan Brown se arma tremendo cuento sobre papas y curas, etcétera. Así que con eso cerramos el video. Es posible que la ciencia haya aliviado las desdichas de la enfermedad y el trabajo extenuante, y creado toda una serie de aparatos destinados a divertirnos y aumentar nuestra comodidad, pero nos ha dejado en un mundo sin prodigios. Nuestras puestas de sol se han reducido a longitudes de onda y frecuencias. Las complejidades del universo han sido destripadas en ecuaciones matemáticas. Hasta nuestra valoración como seres humanos ha sido destruida. La ciencia afirma que el planeta Tierra y sus habitantes son puntos sin importancia en el gran esquema de las cosas, un accidente cósmico. Hice una pausa. Hasta la tecnología que promete unirnos nos divide. Cada uno de nosotros puede estar conectado electrónicamente con el resto del globo, pero nos sentimos totalmente solos. Nos bombardean la violencia, la división, la fractura y la traición. El escepticismo se ha convertido en una virtud. El cinismo y la exigencia de pruebas han devenido pensamiento esclarecido. ¿Acaso sorprende que los humanos se sientan ahora más deprimidos y derrotados que en cualquier momento de la historia de la humanidad? ¿Defiende la ciencia algo sagrado? La ciencia busca respuesta en fetos nonatos. Hasta presume de manipular nuestro ADN. Desmonta el mundo de Dios en piezas cada vez más pequeñas en busca de un significado y solo encuentra más preguntas. Con eso terminamos el video de hoy. La verdad no sé cómo salió. Yo intenté resaltarles los libros que más me gustaron y contarles un poco de lo que yo pienso de escribir. Y quería decir un poquito aquí que sé que muchos prefieren libros que pues vayan al grano, que no se compliquen tanto, porque cuesta entender. Y yo respeto eso, pero para mí no hay chiste. Para mí no hay chiste en un libro que te cuenta las cosas como si te la contara una amiga en el WhatsApp. O sea, no. Y bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que aprecio de los libros que leo, lo que aprecio de un escritor. Si me preguntaran por mi escritor favorito, pues me atrevería a decir Gabriel García Márquez. Y pues nada, espero que les haya gustado. Tal vez en próximos videos mejoremos un poco más. Si hay algún libro que les interesó, pues vayan. Y si les gustó, denle like, suscríbanse. El próximo de los videos va a ser hablando de arte, va a ser hablando de lo que yo aprecio del arte, de cómo el arte puede estar en todo, cómo nosotros mismos podemos ser un medio para expresarnos artísticamente y más cosas que a mí me interesan. Así que nada, suscríbete para ver los siguientes videos.